Bueno, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la función cognitiva memoria. Si sepan que este es un tema muy importante, ya que es necesario que ustedes lo sepan, sobre todo lo que tiene que ver con la clasificación de la memoria, qué significa cada una de ellas, dónde se ubican, ¿sí? Eso es importante. ¿Cuáles son, o sea, dónde se ubican? Me refiero a cuáles son las estructuras anatómicas que participan principalmente en la memoria. Bueno, esperen que vamos a ampliar. Ay, se me está yendo para cualquier lado. Eh, Listo. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver memoria, como decíamos. Una de las clasificaciones que habitualmente se hace acerca de la memoria es que es la capacidad que nosotros tenemos de almacenar información. ¿Cierto? Ahí está. Que obviamente vamos a utilizar posteriormente. También se la suele definir como la capacidad para recuperar esa información que va a estar guardada en las neuronas. Sin embargo, este proceso de almacenamiento y de recuperación necesita una fase previa que tiene que ser de codificación. Es decir, nosotros ya vimos que la información va a ingresar a través de las diferentes estímulos, ¿sí?, que van a ser recepcionados a través de los receptores, que estos los van a dirigir a través de las vías neurales hacia las diferentes zonas de la corteza, que antes van a tener que pasar por tálamo, y que a donde van a llegar en un primer momento va a ser a las regiones sensoriales, ¿sí?, a las áreas corticales sensoriales, para luego compararlas con justamente recuerdos que ya tengamos almacenados. Pero para hacer esta comparación, obviamente tiene que haber una codificación previa, tanto de esos estímulos que están llegando, como de la información que nosotros vamos a querer guardar para poder utilizar posteriormente. Entonces, dentro de los tipos de memorias, vamos a hacer una primera diferenciación que es en dos tipos. Por un lado vamos a hablar de la memoria declarativa y por otro lado de la memoria no declarativa. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, tenemos, como decíamos recién, un primer tipo de memoria que es la memoria declarativa, que es una memoria consciente. Dentro de la memoria declarativa, a su vez se realizan dos subclasificaciones, que es en memoria semántica y memoria episódica. Es muy importante que ustedes puedan entender la diferencia entre estos dos tipos de memoria. La memoria semántica va a ser aquella que está relacionada, como dice allí, con los conceptos lingüísticos y culturales. Es decir, que no tiene ninguna relación con el tiempo, es decir, es una memoria atemporal, ¿sí?, ni tampoco tiene un contexto personal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos entender? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una mesa, ¿sí?, o vemos una mesa, o sea, nosotros vamos a inferir que eso es una mesa porque puede tener, no sé, una tapa, cuatro patas, y al combinar todos esos estímulos, o sea, identificamos que es una mesa, pues ya lo aprendimos previamente. Pero si vemos, en lugar de una tapa rectangular, ¿no?, con cuatro patas, una tapa que es un círculo y en el medio tiene una sola base o una sola pata, también vamos a identificar que es una mesa, porque pues está dentro de la misma categoría. Y eso tiene que ver con los conceptos lingüísticos que hemos ido aprendiendo. Ahora, esa mesa que nosotros vemos y que puede tener diferentes formas y diferentes tipos, pero siempre va a seguir siendo una mesa, va a ser lo mismo acá en la Argentina como en otro país, como ser por ejemplo en Francia, como ser por ejemplo en Inglaterra o en Londres, ¿sí? Se nombrará capaz de diferente manera, pero todos vamos a entender que estamos hablando de lo mismo. Por eso es una memoria que está relacionada con los conceptos. Y por otro lado tenemos la memoria episódica, que justamente es todo lo contrario. Es una memoria que sí tiene temporalidad, es decir, que tiene contexto espacial y que está relacionado con los momentos de la vida de cada persona. Es decir, que es una memoria biográfica, donde yo puedo identificar diferentes situaciones. Por ejemplo, en los ejemplos que aparecen ahí,
mencionan que la memoria semántica vendría a ser la memoria de la fisiología. ¿Por qué? Porque la memoria de la fisiología es la memoria de los procesos, ¿sí? Es decir, que nos va explicando cómo se van relacionando las diferentes estructuras y qué es lo que va sucediendo. Por eso es una memoria que tiene mucho contenido. Mientras que la anatomía, o sea, la materia de anatomía es más bien una memoria de tipo episódica, porque uno tiene que poder recordar dónde se encuentra cada cosa y poder nombrarla, poder identificarla. Por ejemplo, otro ejemplo que se suele dar para poder entender bien de qué hablamos cuando hablamos de memoria episódica y memoria semántica es relacionarla, por ejemplo, con una película. La memoria episódica viene a ser el título de la película, mientras que la memoria semántica nos habla del contenido de la película, es decir, de qué trató la película. Entonces, la memoria episódica, bueno, como les decía recién, significa el nombre de la película, mientras que la semántica se refiere al guión de la película. Por ejemplo, si yo les dijera cuál es el animal que tiene 4 patas, su pelaje es manchado blanco y negro, y dice mu, y además da leche, eso vendría a ser memoria semántica, toda esa descripción que yo hice. Y el nombrar ese animal, que en este caso vendría a ser una vaca, es memoria episódica. Entonces, la memoria semántica nos va a permitir justamente guardar todos los nombres de los objetos. Nos va a permitir tener, digamos, en la cabeza cuáles son los días de la semana, los meses del año, es decir, toda la información sin ningún tipo de contexto emocional, por así decirlo. Si no lo vamos a relacionar con ningún tiempo, con ningún lugar, es decir, nos permite tener información de tipo objetiva. Mientras que la memoria episódica justamente nos va a permitir registrar momentos autobiográficos de experiencias personales. Sí nos va a permitir almacenar hechos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros a una persona le preguntásemos qué comió ayer y nos dice milanesa, por ejemplo, eso es memoria episódica. Pero si nosotros le preguntáramos qué comió ayer y nos dice, y era algo que tenía carne y que estaba empanado y que se había freído, pero no nos puede decir que eso es milanesa, esa descripción que se hace es memoria semántica. Entonces, la memoria declarativa es lo que va a responder al cuándo, al qué, al dónde, al cómo, al por qué y a qué hora. Dependiendo del contexto que nosotros le demos, va a ser episódica. Entonces va a ser la que se va a encargar obviamente de poder describir los actos cotidianos. Vamos a poder definir con este tipo de memorias a qué comí hoy o qué día es hoy. Bien, entonces la memoria declarativa a su vez se puede dividir en 3 tipos, de acuerdo al tiempo, es decir, de acuerdo a el momento en el cual se está produciendo o el tiempo que le lleva a mantener ese recuerdo. Por un lado tenemos una primera categoría que es la memoria inmediata, memoria de trabajo o working memory, que dura pocos segundos y que lo encontramos a nivel prefrontal principalmente. ¿Sí? Lo que hace la memoria inmediata justamente es permitirnos mantener en forma consciente recuerdos o información para poder trabajarla en ese momento. La memoria anterógrada o memoria reciente es una memoria que dura poco tiempo, o sea que puede estar presente por un periodo corto. Y principalmente, o sea, el órgano que va a intervenir es el hipocampo. Por eso también a veces se la llama memoria hipocampal. La memoria anterógrada es la que, por ejemplo, nos permite no solamente recordar qué fue lo que hice el día anterior, sino que si tuve un evento que fue lo suficientemente importante hace una semana, lo voy a recordar. Pero probablemente después de 7 meses, yo pueda recordar capaz que fui a un evento, pero no voy a tener tanto detalle, tanta precisión de lo que sucedió ese día. Es decir, que a medida que vaya pasando el tiempo, esta memoria la puedo ir perdiendo. Si fue lo suficientemente importante, la voy a incorporar de forma tal que va a convertirse en memoria retrógrada, es decir, memoria a largo plazo.
Por ejemplo, el día que ustedes terminaban el secundario, lo van a recordar seguro para toda la vida, pero a medida que vaya pasando el tiempo, o sea, parte de esos recuerdos los vamos a ir perdiendo. Mientras que si ustedes, por ejemplo, todavía deben recordar cuando fueron y se inscribieron al CBC, pero a medida que pase el tiempo, eso lo van a olvidar, es decir, que no va a quedar plasmado en la memoria retrógrada. Eso va a terminar siendo una memoria reciente, que en un momento se va a perder. Entonces, esta memoria retrógrada justamente es la memoria que va a quedar albergada en nuestras neuronas. ¿Y cómo se va a guardar en nuestras neuronas? Se va a plasmar en forma de proteínas, es decir, que nosotros vamos a ir almacenando recuerdo a través de la generación de nuevas proteínas. Por eso es tan importante la nutrición en las edades tempranas, y que los niños y las niñas puedan recibir adecuada alimentación. ¿Por qué? Porque la necesitan para poder desarrollar bien su cognición. Entonces, estas memorias, y esta memoria retrógrada que vamos a tener, la vamos a encontrar que se va a almacenar en diferentes áreas de la corteza, sobre todo aquellas áreas que están relacionadas, en algunos casos, con la modalidad sensorial, por ejemplo, elementos visuales, principalmente a nivel de la corteza occipital. Pero la realidad es que la vamos a encontrar distribuida a lo largo de todas las cortezas. Entonces, la memoria de trabajo, lo hablábamos recién, que se encuentra principalmente a nivel de la corteza prefrontal, ¿sí? Donde también tenemos otros tipos de funciones, ya hablamos la clase pasada, tenemos la atención, y también, como vemos ahí, están las funciones ejecutivas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta memoria de trabajo obviamente nos permite justamente mantener esta información en forma consciente, y por eso podemos planificar, podemos flexibilizar, podemos monitorear, podemos inhibir conductas. Es decir, la capacidad de poder mantener información que nosotros tengamos almacenada y al mismo tiempo poder irla comparando y a partir de ahí decidir qué es lo que voy a hacer, dependen, más allá de las otras funciones, de una buena memoria de trabajo. Entonces, como dice allí, es una memoria que logra retener la información unos segundos para luego poder manipularla. Pero ¿qué pasa? Una vez que yo ya manipulé, que yo ya realicé aquello que quería hacer, esta memoria desaparece, o sea, se va. ¿Por qué? Porque no necesito más tenerla en forma consciente. Entonces es lo que nos permite razonar, nos permite hacer cálculos mentales, nos permite seguir una conversación. Entonces, cuando uno está hablando con alguien, o sea, va respondiendo, pero ya se va olvidando qué fue lo que dijo, capaz no lo último que acaba de decir, pero sí lo que dijo hace media hora. Es cuando uno le preguntan, ¿cuál fue lo último que dijiste? Y si uno capaz no estaba prestando atención a lo que estaba diciendo, o sea, uno tampoco puede recuperar esa información. O lo recupera, pero capaz no lo recupera en forma textual. Entonces, metafóricamente uno dice que es la pizarra de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos utilizando y luego vamos borrando inmediatamente. La memoria anterógrada reciente, yo les decía recién que es la memoria hipocampal, ¿sí? Si nosotros lo pensáramos como un ingreso de la información a nuestra corteza, nuestra información se tiene que hacer consciente, es decir, va a ser primero memoria inmediata, posteriormente va a tener que pasar por el hipocampo, donde se va a encontrar retenida algunos momentos, es decir, que el hipocampo va a funcionar como un puente, y posteriormente se va a empezar a acumular en el resto de las cortezas. Es decir, que el hipocampo es una estructura fundamental para que nosotros empecemos a memorizar. Si el hipocampo se encuentra alterado, se encuentra dañado, esa información va a llegar a lo que es a la corteza prefrontal, pero cuando quiera pasar y se quiera almacenar, no va a poder hacerlo. Entonces vamos a tener una gran pérdida de información. Es un recuerdo consciente también, y obviamente, como les decía recién, es una estructura esencial para incorporar nuevas memorias. ¿Qué sucede con el hipocampo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que pertenece al sistema límbico y que además se encuentra muy cerca de otra estructura, de otro órgano, que es la amígdala, que es fundamental justamente para los recuerdos, porque es lo que le da emocionalidad a las cosas que yo estoy viviendo, que yo estoy percibiendo? Y depende de esa emocionalidad, es la carga afectiva que yo le voy a dar, y entonces voy a tener mayor facilidad para almacenarlo o no. También lo que sucede es que frente a nuevas situaciones, o sea, lo novedoso, hace que nosotros tengamos que prestar más atención, y eso también
estimula o favorece la capacidad para poder almacenar información. Más allá de la predisposición, de la motivación, de la voluntad, ¿sí? De otros factores que también tienen que ponerse en juego para incorporar esta información. Pero bueno, ¿qué sucede con el hipocampo? Creo que yo ya les había mencionado que es una estructura, o sea, no solamente el hipocampo, sino todo el cerebro en general, a medida que va pasando la edad, se va achicando. Entonces, en cerebros envejecidos, como en la enfermedad de Alzheimer, una de las principales estructuras que se alteran son el hipocampo, es decir, que se achica mucho más rápido que lo habitual en un adulto mayor. Porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que lo que hace es una muerte neuronal acelerada. Entonces, este hipocampo, en lugar de ir achicándose paulatinamente, como debiera hacerlo de acuerdo a la edad, lo hace mucho más rápido. Entonces, al achicarse mucho más rápido, esta capacidad de puente, o sea, de permitir que la información pueda pasar, se encuentra alterada. Y es por eso que no se pueden incorporar nuevas memorias. Existen otras patologías psiquiátricas en las cuales sucede algo similar, como ser en la depresión, en el estrés, en los trastornos de ansiedad, donde el hipocampo se ve afectado, empieza a disminuir de tamaño, pero que cuando uno trata estas diferentes patologías, la persona puede recuperarse. ¿Por qué? Porque en este caso no es que se está produciendo una muerte neuronal acelerada, sino que es otra la causa que está afectando esta estructura. Entonces, para poner un ejemplo, ¿se acuerdan que cuando vimos la clase de funciones cognitivas, yo les mencioné que las funciones cognitivas uno las puede evaluar en el consultorio, pero también que existen test específicos para evaluar que son o que dependen de la neuropsicología. Entonces, dentro de estos tests, por ejemplo, si uno quisiera evaluarlo en el consultorio, existe uno que se llama Mini-Mental, que evalúa diferentes funciones. Eso ya lo vamos a ver igual cuando veamos la clase de neuropsicología. Pero los introduzco, digamos, en este test porque cuando digamos, uno evalúa memoria dentro del Mini-Mental, uno lo que hace con el paciente es pedirle que repita 3 palabras. Las palabras que uno le pida que repita son pelota, bandera, árbol. Entonces, una vez que yo se las digo al paciente, el paciente las tiene que repetir. Esa primera repetición que realiza el paciente es memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque es una memoria de pocos segundos, el paciente tiene que estar siguiendo la conversación, entonces yo le doy información y el paciente me la devuelve. Una vez que me la devolvió, listo, esa memoria desapareció, a menos que, en lugar de decir memoria a largo plazo, acá debería decir memoria reciente, a menos que esta memoria pueda llegar hasta el hipocampo. ¿Por qué? Porque yo al paciente le digo, le voy a decir 3 palabras, quiero que las repita después de mí, el paciente dice, yo le digo pelota, bandera y árbol, el paciente repite pelota, bandera y árbol, y una vez que termina de decirlas, yo le tengo que decir al paciente, bueno, quiero que las recuerde, porque más adelante se las voy a volver a preguntar. Es decir, lo que estamos tratando de ver es si existe incorporación de la información por un lapso de periodo corto. Entre el primer pelota, bandera y árbol que yo le dije al paciente y el segundo, o sea, en este momento, lo que hay que hacer es una distracción. Porque pues si yo se la pregunto inmediatamente y espero 2 segundos haciendo nada y luego se las vuelvo a preguntar, el paciente las va a recordar. Pero lo que yo necesito justamente es sacarlo de ese lugar, o sea, cambiar su foco atencional, hacerlo pensar en otra cosa, para después ver si logra recuperar esta información. Entonces, lo que se suele hacer en este test es, por ejemplo, otro test de deletreo, donde yo le voy a pedir al paciente que deletree una palabra o que haga un cálculo. Y una vez que haya hecho eso, entonces le voy a preguntar si recuerda las 3 palabras que le dije hace un ratito. Si el paciente logra recordarlas, bueno, significa que su memoria anterógrada está conservada, ¿sí? En este pequeño test. Obviamente que después siempre hay que hacer test más ampliados para poder evaluar en forma completa cómo está esa memoria. Pero bueno, recuerden que acá no es memoria a largo plazo, sino que es memoria anterógrada. Bien, entonces, bueno, esto que les acabo de decir. Bien, y la memoria retrógrada entonces tiene que ver con los recuerdos más primitivos y con aquellas cosas más antiguas. Por ejemplo, en el caso de ustedes va a ser
cuando entraron en el secundario, o sea, todos estos años que hicieron del secundario, cuando terminaron, o sea, sus recuerdos de la escuela primaria, algunas vacaciones que fueron importantes para ustedes. Y obviamente, como yo les decía, se van a acumular en todo el cerebro, en las diferentes cortezas de asociación, ¿sí? A nivel occipital, a nivel frontal, en áreas sensoriales secundarias, y que después vamos a poder ir recuperando, y que son las que nos va a permitir comparar con la nueva información que vayamos recibiendo. Recuerdan que yo les dije que teníamos memorias declarativas y memorias no declarativas. Hasta recién vimos todo lo que es memoria declarativa. Ahora vamos a ver lo que son las memorias no declarativas. Dentro de las memorias no declarativas, y se las llama así porque son memorias inconscientes, tenemos tres tipos de memoria. La memoria procedural, la memoria emocional y la memoria adictiva. La memoria procedural es una memoria motora, ¿sí? Es la memoria que nos permite saber cómo hacer las cosas a través de acciones. Es decir, nosotros podemos relatar cómo se hace algo, pero también podemos llevarlo a cabo. La memoria procedural en realidad lo que habla es de la ejecución de actos simples o complejos aprendidos, y la ejecución de actos motores simples o complejos aprendidos, que se las denomina praxias. Principalmente uno, como ejemplo suele dar, ya sea ahí dice jugar al fútbol, pero el más común es el aprender a andar en bicicleta o el de manejar, donde en un primer momento todo este tipo de actos que tienen una secuencia se tienen que aprender. Entonces mientras se está realizando este aprendizaje, se realiza en forma consciente, y una vez que esa información se ha incorporado, uno ya lo realiza en forma inconsciente. Es decir, cuando los que sepan andar en bicicleta, o capaz los que saben andar en rollers, o manejan, o usan algún medio para transportarse, en un primer momento tuvieron que recordar cómo se hacía cada cosa. Ahora, cuando ustedes dejan de hacerlo, y capaz que pasa un tiempo prolongado, cuando vuelven a recuperar esa actividad, no es que tienen que arrancar de cero, desde lo último, desde, digamos, como si fuese la primera vez que lo están haciendo, sino que ya incorporaron los movimientos, y entonces es más fácil volver a realizar la actividad. Esto que lo hablamos con medios de transporte, bueno, puede ser obviamente con deportes, puede ser con instrumentos musicales, ¿sí? Puede ser con diferentes tipos de actividades que impliquen la ejecución del movimiento. Entonces, el otro tipo de memoria dentro de las no declarativas es la memoria emocional, que también decimos es de carácter inconsciente. Esta memoria obviamente está fundamentalmente... perdón, me olvidé decirles, la memoria procedural, o sea, dentro de las estructuras anatómicas, se relaciona con los ganglios de la base y con el cerebelo. ¿Por qué? Porque estos movimientos que yo aprendí, que yo tengo que realizar, tienen que estar coordinados, tienen que ser fluidos para que mi respuesta sea adecuada. Ahora sí, pasamos a la memoria emocional, y dentro de las estructuras anatómicas que más se relaciona con la memoria emocional, se encuentra la amígdala, que ya hemos hablado bastante de eso, ¿sí? La amígdala, o complejo nuclear amigdalino, se encuentra en la profundidad del lóbulo temporal, y justamente es la que me va a dar emocionalidad a las diferentes situaciones. Es decir, la información se me va a hacer consciente a nivel del lóbulo prefrontal, y la voy a comparar con mi emocionalidad, que va a depender de la amígdala. Es decir, yo le voy a imprimir, o sea, es lo que me va a permitir darle subjetividad a esa información que yo estoy recibiendo. Además, la amígdala obviamente es muy importante para la supervivencia. ¿Se acuerdan que cuando vimos en niveles cognitivos cómo ingresa la información, ¿sí? Que viene por esta vía tálamo-cortical, decíamos que existe un circuito corto que conecta al tálamo directamente con la amígdala, llevando la información sin la necesidad que se haga consciente, y ya le está alertando de algo que está sucediendo, de forma tal que la amígdala funciona como valor preventivo, es decir, es la que me va a ayudar a marcar el peligro. Y cuando esta conexión, ¿se acuerdan? Se encontraba alterada, o yo daba una respuesta errónea a eso que estoy observando, es donde pueden suceder o aparecer diferentes trastornos, como ser un trastorno de ansiedad. Y también forma parte, bueno, del sistema límbico.
Entonces, para poner algunos ejemplos, sí, este es un caso conocido, ¿sí? De un psicólogo suizo que se llama Claparade, ¿sí? Donde él lo que observó, o lo que describió en realidad, fue que tenía una paciente mujer que había tenido una lesión cerebral a nivel del hipocampo. Lo que le sucedía a esa mujer era que cada vez que conocía personas nuevas, obviamente después de que se había producido esta lesión, las olvidaba en forma inmediata. Es decir, que la información llegaba a nivel prefrontal. El problema es que no podía pasar por ese puente que yo les hablaba recién. Entonces, en cada sesión que este psicólogo tenía que hacer con esta mujer, se tenía que presentar como si lo estuviese conociendo por primera vez. Entonces, lo que decide hacer es, tomar un alfiler, escondérselo en la manga, de forma tal que a la próxima sesión, cuando la paciente viene y le da la mano, se pincha. A la sesión siguiente, cuando la paciente vuelve a la consulta, o sea, sigue sin recordar quién es la persona, pero, como dice ahí, se niega a estrechar su mano. Entonces, a partir de allí es que se describe esta memoria emocional, porque lo que describe la parada justamente es que, si bien la señora no podía incorporar nueva información, o sea, al haberse pinchado, la llevó a detectar que había algo que no estaba bien o que representaba cierto peligro frente a esa nueva situación. O sea, no podía recordar quién era, no podía recordar la cara, pero recordaba que frente a esta persona sí, o sea, podía suceder algo negativo. Entonces, por eso se niega a estrechar la mano. Y eso está obviamente ligado con la memoria emocional. Otro ejemplo podría ser el meter los dedos en el enchufe y luego recibir un shock eléctrico. Entonces, esa descarga que obviamente nos va a generar un displacer, nos va a hacer sentir mal, incluso nos va a asustar y nos va a dar miedo. Entonces, a la próxima vez que uno ve un enchufe, o sea, no va a meter los dedos. ¿Por qué? Porque se va a acordar lo que le sucedió. O otro ejemplo es el de quedarse encerrado en un ascensor, lo cual eso puede generar, para aquellas personas que tienen una cierta tendencia a la claustrofobia o que tienen temor a que esto les suceda, porque ya les sucedió, cuando vuelven a ingresar a un ascensor, por más de que ese ascensor no se detenga, vuelven a sentir o experimentar con todas aquellas sensaciones desagradables que sintieron la primera vez que se quedaron encerradas en un ascensor. Entonces, lo que hacemos a través de la memoria emocional justamente es asociar recuerdos hacia una determinada emoción. O sea, que esta emoción, yo ya les había dicho, podía ser positiva o negativa, o sea, no importa. El tema es la cantidad de emoción que yo les voy a dar a esa determinada situación y que me va a permitir recordarla con mayor facilidad. Entonces, la memoria emocional nos va a permitir recordar mejor todas aquellas cosas que van a ser tanto importantes para la supervivencia como la autopreservación. Y el otro tipo de memoria no declarativa es la memoria adictiva. Así que también es una memoria inconsciente. La estructura anatómica que participa principalmente es el núcleo accumbens, con todo el circuito del placer, que justamente lo que haría es que el recuerdo del consumo de una cuestión placentera, o sea, a largo plazo se puede volver contraproducente. ¿Por qué? Porque en este circuito no solamente participa, ¿sí?, el lóbulo prefrontal, ¿sí?, con la memoria a corto plazo, ¿sí?, la memoria emocional, sino que también el núcleo accumbens nos va a permitir guardar esta sensación placentera. Acá dice sensación placentera que generan las drogas, pero la sensación placentera puede ser al alimento, puede ser al juego, puede ser a diferentes cuestiones que a nosotros nos generen placer. A ver, acá hay que hacer como un paréntesis, ¿no? O sea, que algo nos genere placer está bien. El tema es si ese placer que a nosotros nos genera es como tan importante que dejamos de lado algunas cosas solamente para sentir placer, ¿sí? Por eso ahí, como ejemplo, se ponen las drogas, porque lo que estaría diciendo es como que uno se volvería disfuncional
porque solamente trabajaría o su actitud sería en pos de conseguir ese placer. O sea, el placer, o sea, sentir placer está bien, el tema es cuando ese placer no está condicionado, no está limitado. Esta memoria adictiva fue descrita por Eric Nestler, quien describió los diferentes cambios celulares que se van produciendo a nivel del núcleo accumbens a medida que se iba exponiendo a diferentes sustancias. De forma tal que lo que uno suele decir es que, por ejemplo, cuando una persona presentó una adicción y luego se recupera de ella, cuando se encuentra expuesta a situaciones semejantes o que le generan algún recuerdo de esa situación placentera, lo pone en riesgo para una determinada recaída. Por ejemplo, en el caso de un ludópata, así de una persona que tiene una adicción al juego, que se recuperó, el jugar un bingo podría suponer una situación similar y, o sea, un juego en el cual tenga que competir, ¿no? Donde tenga un premio, donde tenga una cierta determinada recompensa, podría desencadenar nuevamente una recaída en esta problemática. Por eso, como yo les decía, no solamente las drogas, bueno, puede ser el juego, acá están los alimentos, y también hoy en día podemos hablar de internet, o sea, de las redes, la adicción a estar conectado todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasa con el olvido? Si tenemos que tener en cuenta que hasta ahora hemos hablado de memoria, de cómo toda esta información se va a incorporar, se va a codificar, se va a almacenar para estar disponible para cuando yo la necesite. Pero dentro de la memoria tenemos que tener en cuenta que existe otra función que es el olvido, y que esa función es totalmente involuntaria y lo que hace justamente es permitirnos dejar de recordar algún tipo de información que hayamos adquirido. Ahora, esta función es una función mental normal, porque a veces cuando uno habla de olvido, uno piensa que el olvido es siempre patológico, y la realidad es que el olvido no es siempre patológico. El olvido es necesario, porque nosotros no podemos recordar absolutamente todas las cosas o todos los acontecimientos. De hecho, a medida que va pasando el tiempo y nosotros tenemos un recuerdo de alguna determinada situación, vamos olvidando muchos detalles e incluso vamos modificando ese recuerdo de acuerdo a lo que nos parece o a nuestra propia subjetividad. Entonces, lo importante es que habitualmente nosotros olvidamos cosas y que estos olvidos son selectivos, es decir, no es que olvidamos cualquier cosa. Por ejemplo, no decimos olvidar dónde vivimos, pero sí vamos olvidando aquellas cosas que en determinado punto dejaron de ser tan importantes o tan relevantes. Bueno, entonces, se me ha tildado. Entonces, olvidamos algunas cosas antes que otras, ¿sí? Como dice ahí, con detalles más o menos abundantes, según las circunstancias, según su utilidad o su oportunidad. Lo mismo que el uso, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Que a medida que yo voy a trabajar o voy a usar una determinada cosa o determinada información, me va a ser mucho más fácil luego recordarla. Probablemente si dentro de 3 años a ustedes les preguntan algo acerca de biología celular y no se van a acordar todos 100%, hay muchas cosas que se van a haber olvidado, pero hay algunos detalles o conceptos fundamentales que los van a recordar. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, dependiendo cómo uno va haciendo manejo o uso de esa información, es la facilitación que nosotros tenemos para poder recordar, porque a medida que vamos reiterando esa información, se lo vamos pudiendo evocar con mayor facilidad. Entonces, nuestras memorias, ¿sí?, se van a jerarquizar dentro de nuestro cerebro de acuerdo al contenido, de acuerdo al interés que generan para nosotros y de acuerdo a sus aspectos emocionales. Entonces, esta manifestación, ¿sí?, que normalmente es una función normal y que a medida que vamos envejeciendo observamos que hay determinadas cuestiones que capaz uno no las olvida del todo, pero que cuesta recordarlas con exactitud, en determinadas situaciones se vuelven patológicas, como ser justamente el caso de la enfermedad de Alzheimer, que hablábamos que es una enfermedad neurodegenerativa.
Y estos olvidos que son patológicos justamente se producen porque acá, donde está el hipocampo normal, observamos cómo se va achicando, generando diferentes espacios, que esto es lo que se llama como atrofias corticales. Es decir, que ese puente por donde debería pasar esta información se encuentra alterado. ¿Sí? Acá vemos el hipocampo, ¿sí? Como es un hipocampo normal, el hipocampo patológico y las áreas del lenguaje, cómo está normal y cómo están patológicas. Por eso los pacientes con enfermedad de Alzheimer no solamente tienen problemas para poder incorporar nueva información, entonces, y recordar lo último que han incorporado, sino que también empiezan con alteraciones en algunos casos en el lenguaje. Entonces, como decíamos, que hay olvidos y pérdidas de memoria que pueden ser considerados normales dentro de la evolución y el envejecimiento del cerebro humano. Pero ¿cómo recordamos? O sea, obviamente, esta información que se tiene que acumular en nuestro cerebro, ya dijimos que lo vamos a ir haciendo a través de la conformación de diferentes proteínas. Pero además, estos recuerdos se van a acumular como si fuesen las capas de una cebolla. Si uno lo habla como las catáfilas de una cebolla, donde el centro es lo más antiguo, mientras que lo que se empieza a acumular por fuera empieza a ser lo más reciente, de forma tal que la capa más externa va a representar nuestros recuerdos más recientes. Por eso en un paciente que tiene, como hablábamos recién, enfermedad de Alzheimer, esta patología neurodegenerativa, lo que vamos a observar es que lo que primero se van a dañar son esas capas externas, es decir, la información que ingresó última, mientras que la información que está guardada hace años en ese núcleo interno, lo va a seguir almacenando por mayor tiempo. Esta acumulación en capa de cebolla justamente es lo que nos permite tener un orden cronológico de nuestros recuerdos, y que cuando nosotros o nos preguntan acerca de algo que pasó hace 2 años, nosotros podamos ir a ubicarlo en ese momento e identificar cuál es el recuerdo del que estamos hablando o se nos está preguntando. Entonces, lo primero que se incorpora, sí que son los recuerdos de la infancia, justamente es lo último en desaparecer, esto que yo les comentaba recién, con el tema de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? O sea, que se va a producir tanto en los cerebros sanos, o sea, de viejos sanos, como en los cerebros de personas con alguna patología neurodegenerativa. Y que la última información aprendida es la más superficial y por eso es la más susceptible a desaparecer. Es lo que menos vamos a recordar. Esto es muy importante, ¿sí?, a tener en cuenta, o sea, que hasta hace unos años se pensaba que las neuronas no se producían luego de haber nacido, ¿sí? Se creía que uno cuando venía al mundo ya el cerebro estaba conformado con un X número de neuronas y que posteriormente solamente se producían conexiones interneuronales para generar las redes, pero ya en el año 1998 se descubrió que sí hay regeneración neural. Y esa regeneración se da principalmente a nivel del hipocampo. Bueno, principalmente no, solamente se da a nivel del hipocampo, bueno, y del bulbo olfatorio también, pero en menor medida. Pero digamos, el hipocampo fue como lo más revolucionario, porque justamente es la zona donde vamos a incorporar y va a permitir el pasaje de la información para que sea almacenada. Lo que se observó es que tenemos una regeneración muy alta, o sea, a gran velocidad, hasta los 3 años, de forma tal que por eso producirse un recambio constante de neuronas, uno no almacena estas neuronas viejas, entonces uno va perdiendo recuerdos, pero a partir de los 3 años ya las neuronas empiezan a sentar, y si bien siguen regenerándose, no lo hacen a tanta velocidad, entonces ya uno empieza a acumular los recuerdos. Esta capacidad de justamente regeneración es la que va a permitir que los recuerdos se puedan ordenar cronológicamente y que entonces uno los puede ubicar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque las neuronas más viejas van a ser los que van a contener aquellos recuerdos más viejos, mientras que las neuronas más viejas van a contener los recuerdos más nuevos. La región del hipocampo donde se produce esta regeneración es a nivel del área dentada. Y el no justamente recordar hasta los 3 años tiene que ver porque esta regeneración impide que se pueda acumular información mientras se produce este recambio. Entonces, durante el envejecimiento ya habíamos dicho que se pierden neuronas,
¿sí? Normalmente, sin que exista una determinada enfermedad, pero que esta pérdida va generando alteraciones en la memoria reciente, si la memoria reciente es la memoria anterógrada o la memoria a corto plazo, que uno suele decir que son acordes a la edad. Pero sin embargo, esta regeneración neuronal justamente se ve estimulada cuando las personas realizan actividades de estimulación. Se ha visto que el ejercicio aeróbico es muy importante para estimular la regeneración neuronal y que la estimulación cognitiva a través de diferentes técnicas también facilitan de cierta manera la regeneración y fortalecen las redes ya establecidas e incluso permiten generar nuevas redes. Entonces, cuando hablamos de temporalidad en el aprendizaje, ¿sí? Diferentes investigaciones justamente plantean que el cerebro utiliza las neuronas nuevas para expandir los diferentes almacenajes de la memoria, que estas se van a acumular a nivel del hipocampo y justamente las neuronas viejas van a tener aquellos recuerdos que son más anteriores y las sectores, las neuronas nuevas van a ser para nuevos aprendizajes. Y por eso lo podemos ubicar en tiempo y así asociarlos. Entonces, la reproducción neuronal del hipocampo es pensada como un rol fundamental en la confección de recuerdos nuevos. Se habla que es como un director de orquesta en el ingreso de la información, si este puente que yo les comentaba, y que eso evita que una persona se pueda confundir en los diferentes planos temporales. Y que es clave, sobre todo, para poder organizar nuestra función psíquica. Entonces, cuando existe una alteración, ¿sí? Desde el punto de vista temporal, porque existe muerte neuronal, entonces va a aparecer esta confusión, permitiendo que una persona pueda recordar cosas más antiguas, pero perdiendo aquellos recuerdos que han sido los más recientes o los que se han incorporado en el último tiempo. De forma tal que en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, a medida que va avanzando esta enfermedad, lo último que uno va a perder va a ser justamente aquellas palabras que incorporó en la infancia. Como por ejemplo, mamá, papá. Y cuando se pierda el lenguaje, porque se llega hasta a perder el lenguaje en esta patología, lo último que se pierde es la memoria emocional, ¿sí? Eso siempre es lo último. Bueno, espero que se haya entendido, que haya... Ay, no, esto no es, no es para ustedes. Que haya sido claro. Ahora igual les subo un trabajito que no es muy largo. Tienen que, obviamente, hacer la definición de memoria. Van a tener, sobre todo, que describir lo que tiene que ver con la clasificación y un verdadero falso nada más para justificar. Bueno, después cualquier duda me avisan. Ya nos quedan pocas clases antes del primer parcial. Les vamos a decir, les voy a subir en este fin de semana o capaz en la semana ya la foto de cuál es la película que tienen que ver. La idea, les vuelvo a recordar, es que vean la película pensando o relacionándola con los contenidos que han visto hasta ahora, y después vamos a realizar en el horario de clase, ¿sí? Yo les voy a subir las preguntas del examen, las van a tener que contestar por grupos. No quiero que me pongan, digamos, textualmente lo que está en la web de la facultad, o sea, no me interesa que me pongan eso, o sea, yo quiero que me expliquen con sus propias palabras lo que pueden entender acerca de lo que les estamos preguntando y que busquen ejemplos para justificar sus respuestas en la película. ¿Sí? Pero tienen que tener una relación, lo que ustedes escriban con la teoría, con el ejemplo. O sea, si dicen, elegimos este ejemplo, bueno, ¿por qué se eligió ese ejemplo para responder a esa pregunta? Bueno, hasta ahora igual vienen haciendo todo muy bien, todo perfecto. Sepan que igual es a libro abierto, pues lo van a tener, no es que es algo cerrado, pero bueno, van a tener un tiempo acotado para poder responder las preguntas y que es en grupo. Así que bueno, supongo que, o sea, al ser así virtual y estar separados, bueno, o sea, ustedes son los que saben quiénes son los que están trabajando más, yo calculo que todos, porque
se observa que todos están generando buenos aportes, así que bueno, seguro que no va a haber ningún inconveniente. Sepan que los parciales no son excluyentes. Esto es importante, si alguno tiene algún, no sé, examen esa misma semana, o que les coincida, porque hay gente que me dijo que tiene fisio ese día, tienen que conseguir el certificado de examen si no se van a presentar. Ahora, si ustedes no se presentan, digamos, a la fecha en la cual vamos a realizar el parcial, porque tienen otro examen que lo pueden hacer, primero me tienen que enviar el comprobante de que se presentaron al otro examen, y después entonces ponemos la fecha para que puedan rendir el examen, que van a ver otra película, no van a ver la misma que se va a ver ahora para el 6 de julio. Así que bueno, nada, les mando un beso, espero que estén bien, y bueno, cualquier duda me la dejan. Bueno, cuídense.